9:21 de la mañana de este domingo. Bueno, estamos en vivo, ¿verdad? 9:21, confronte el reloj, esa es la hora desde uno de los estudios de Telemedios, Canal 8. Que a propósito, Julín, mañana arranca un programa de 7 a 9, una revista desde uno de los estudios que tenemos en la capital de la República Dominicana, Color Visión, allá nuestro hermano, y arranca, terminamos nosotros a las 7 con el matinal, y arranca esta revista de 7 a 9 de la mañana. Se está reestructurando y fortaleciendo la programación de Telemedios. Recibo en el set de la entrevista de este domingo a un politólogo. Hay que hablar, hay temas sumamente importantes. A Jesús Rodríguez, le agradezco que siempre está en disposición de venir. Jesús, buenos días, ¿cómo te sientes, hermano? Muy bien, muchas gracias, Acevedo, por la invitación. Para mí un placer acompañarte hoy domingo en este gran programa, y más en un mes que tenemos tanta información, porque como decías anteriormente, estamos celebrando el 162 aniversario de la Restauración. Tenemos también una regrabación del himno nacional, tenemos la conferencia de Moscú que se realizó, y así han pasado muchos hechos. También el nuevo Código Penal del país, y son informaciones que se deben de abordar siempre desde una manera técnica, positiva, para evaluar los acontecimientos y cómo pueden influenciar en nuestra vida. Pues arranquemos con el himno. Quiero oír tu opinión entonces sobre esta nueva grabación, porque ya hay algunos críticos que dicen que lo que se ha hecho se ha gastado. ¿Qué te parece esta nueva grabación de nuestro himno? Muchas veces la información se suele desviar de la originalidad, de lo que se quiere expresar. El himno nacional, que fue grabado en 1980, se regrabó justamente para que esté acorde a los nuevos aparatos tecnológicos, a los nuevos instrumentos musicales con los que hoy en día se podía lograr una mejor definición. Porque si bien es cierto que aunque lo estábamos utilizando desde esa época, hoy en día la tecnología nos permite tener un mayor avance y tener mejores efectos de sonido para que esté a la altura de cuando se coloque en un evento en otro país o cuando sea tocado en una embajada por un acto protocolar. Era lo único que se buscaba. Sigue siendo el mismo himno, la misma letra, la misma sinfonía, todo igual. Lo único que ahora aprovechamos los instrumentos tecnológicos para que pueda sonar mejor en los eventos protocolares. Tú sabes que cuando se acerca el 16, el 27 de febrero, la gente está atento al canal del presidente, a los digitales, a los periódicos, a los noticiarios. ¿Hay cambio? ¿No hay cambio? ¿Es necesario? Incluso ayer me llamaron muchos, ¿y hay decreto? Digo, no sé, no he visto. ¿Qué tú crees, Jesús? ¿Saldrán decretos? ¿Será necesario? ¿O va bien el tren gubernamental? Aún no han salido ningún tipo de decreto. Siempre, obviamente, de decisión presidencial, si él entiende que en alguna institución se debe de advocar a una nueva línea estratégica, a una nueva visión, es su función emitir el nuevo decreto. Nosotros hemos visto cómo desde enero hasta agosto han cambiado diversos funcionarios de instituciones, y es con el objetivo obviamente de avanzar, de tener una nueva línea estratégica, una nueva visión, y de que las instituciones puedan seguir su curso, pero de una mejor manera. No creo que para este mes haya nuevas designaciones, aunque como te decía anteriormente, ha sido un año en el que se han movido varias personas. Pero para este mes de agosto, o con el motivo de la restauración, no entiendo que el presidente vaya a realizar algún cambio importante en alguna institución ministerial o una dirección general. Ayer el presidente se apareció a la generadora a propósito de la crisis energética que tenemos. ¿Tú crees que a partir de hoy desaparezcan los apagones? Que la población está muy irritada a propósito. Sí, obviamente, y causa malestar, porque imagínate, cuando las personas están acostumbradas a tener energía 24/7, obviamente hasta por un apagón de una hora, media hora, eso les va a afectar y van a tener críticas, porque el ser humano siempre busca avanzar.
El presidente se dirigió a la planta Punta Catalina, estaba en mantenimiento de una de sus estaciones, pero el día de ayer justamente él anunció que va a entrar en funcionamiento la segunda estación con el objetivo de poder apalear ese déficit eléctrico que se está presentando. Porque obviamente planta Punta Catalina, que genera una gran cantidad de energía eléctrica para el país, es importantísima. Si la sacábamos de funcionamiento por el mantenimiento, iba a provocar este déficit. Pero como él ayer mencionaba, el día de hoy va a entrar en funcionamiento su segunda estación y con esto se espera que se pueda regularizar también el déficit eléctrico que hay. También sabiendo que estamos en verano y normalmente la demanda de la luz aumenta un poquito más. Tú sabes, Jesús, que la gente se está quejando mucho de la crisis, de la falta de circulante, la inestabilidad del dólar, que poco a poco y sin uno darse cuenta y sin tomar esta información y presentarla todos los días, el dólar va subiendo 10, 5, unos puntos y ya supera la barrera de los 60, 61. Sobre todo la gente quejándose porque no hay dinero. En estos tiempos es propio, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué se debe la falta de circulante? Bueno, lo primero es con el dólar. Vamos a responder esa pregunta. A veces nosotros entendemos que porque está subiendo hay una falta de planificación o no se tenía en disposición que eso sucediera de esa forma. Pero cuando vemos los informes del Banco Central, tenemos que saber que el dólar para el 2025, en diciembre, debía de cerrar con una tasa de 64 pesos por el cambio de un dólar. Es decir, que actualmente, hoy en agosto 17, nos encontramos dentro del marco que tenía contemplado el Banco Central para que el dólar aumente. No es un aumento que esté fuera de lo que ellos habían planificado. Si nosotros nos encontráramos al día de hoy con un dólar que estuviera en 65, en 66, por encima de la tasa en la que ellos estimaban que debía de cerrar, ahí sí tendríamos un gran problema. Pero por el momento todo está dentro de la planificación habitual que poseía el gobierno. Con respecto a la pregunta del circulante, la economía sigue creciendo. Y muchas veces el dominicano o el ciudadano puede entender que no está viendo el dinero o que tal vez en la calle no se percibe, pero la economía crece por sectores. Entonces tenemos que analizar cuáles son esos sectores de la economía que tienen un mayor crecimiento y que de verdad están aportando a nuestro Producto Interno Bruto ese porcentaje neto, porque ahí es que se va a poder observar ese circulante de dinero en el sector turismo, en el sector de zonas francas, que tanto aporta a nuestro país y así sucesivamente. Muchas veces cuando nosotros estamos fuera de esos sectores, se nos hace difícil poder ver si de verdad está circulando el dinero. Bueno, esta semana, Jesús, estoy hablando con Jesús Rodríguez, él es politólogo. Esta semana los promotores de vivienda, lo que se llama Aprocovici, pegó el grito al cielo. Dice que es urgente estimular el mercado que está paralizado, pero el que va a construir, qué sé yo, una cocina, puede ser hasta como dicen por allá en Jacagua, un sanitario, le sale costosísimo la funda de cemento, la varilla, el bloque, todo lo que tiene que ver con los materiales de construcción. El dólar cuando se dispara se refleja. Hay quienes quizás aprovechan esta circunstancia, Jesús. Sí, mira, el comerciante siempre tiene una técnica y es la de poder generar mucho más ingresos. Yo recuerdo desde pequeño ver cómo siempre se alarmaban o siempre decían que no les estaba yendo bien económicamente. Sin embargo, cuando nosotros, por ejemplo, tomamos la realidad y podemos salir a Santiago, nosotros vemos que las construcciones han ido en gran aumento. Tenemos una zona en la Trinitaria que ha crecido inmensamente con proyectos muy costosos, pero si también observamos el nuevo mall que se ha inaugurado recientemente, como lo es ahora Santiago, si vemos que lo que es el cine Hollywood anteriormente también hoy se planifica para convertirse en un mall, estamos viendo en realidad que
a pesar de esas críticas que realicen porque quieran obtener un mayor beneficio, obviamente que eso es lo que busca todo comerciante, tener un mayor margen de ganancia, porque nadie va a invertir en algo en lo que no le pueda sacar una gran inversión. En realidad, el sector de construcción en Santiago y en el país ha ido creciendo y está en aumento. Eso lo podemos ver en cualquier calle, en cualquier esquina que salimos en Santiago y vemos que se están haciendo grandes torres, grandes apartamentos, grandes edificaciones. Tienes razón, aquí en Santiago ha crecido, por lo menos también el sector salud, clínicas. Tenemos muchas clínicas, hoteles que se han inaugurado y otros que están en construcción, como tú señalas, los malls. Esa parte tienes razón. Mira, Jesús, se está trabajando, porque quiero aprovechar y quiero hacerlo picadito con algunas preguntas, con temas que manejamos diario en el diarismo de información. Posiblemente, creo, y la Junta, el presidente ha dicho que vamos a tener cédula nueva. ¿Tú crees que este año, por ejemplo, yo en noviembre, que es mi cumpleaños, me entreguen mi cédula nueva o no? O ya sea para el 26. Bueno, y es una excelentísima pregunta porque tenemos un documento de identidad vencido desde el 2024 y tal vez internamente en las instituciones de nuestro país eso no nos ha causado inconveniente. Sin embargo, en otras instituciones, en otros países, personas que han tenido que realizar algún trámite, al tener esa cédula vencida, no lo han podido hacer y eso crea inconvenientes. La Junta Central tenía un calendario de procesos para la licitación de la nueva cédula. Lamentablemente, hace una semana pudimos ver cómo Román Jaques, presidente de la Junta Central Electoral, anunciaba que se tenía que posponer ese calendario. Y lo peculiar es justamente que se posponía porque una de las empresas presentaba una impugnación al proceso debido a que el Pleno de la Junta había decidido excluirla del proceso. Esta empresa es la empresa a la que pertenece Robert Villo. No sé si tal vez lo recuerdan, que es justamente el haitiano con grandes inversiones en República Dominicana. Esto entonces nos afecta en un sentido. Si la Junta pospone el proceso, el calendario de procesos que tenía para esa nueva cédula de identidad, obviamente vamos a tener que esperar que se emita una respuesta a esa impugnación y ya luego ellos puedan seguir su curso normal. Estamos en el mes 8, en agosto, entendería que para este año la Junta no podría iniciar el proceso de emisión de cédula a cada ciudadano. Ya tendría que ser a partir del 2026. Ok, bueno, ya está contestado. Entonces, Jesús, porque vi una información esta semana que establece que esta nueva cédula será tan tecnológica, tan moderna, que se va a hacer ensayo para el asunto del voto electrónico en República Dominicana. ¿Tú crees que sea posible? Otra pregunta. Leí por ahí, vi algo que establece que la cédula ya esta, cuando se emita, no va a vencer más. No habrá que bregar con cédula nueva. Bueno, las cédulas deben de ser renovadas cada 10 años según resolución interna de la Junta Central Electoral. Lamentablemente la misma no se ha modificado, tendríamos que esperar que se modifique para así tener una respuesta y saber. También con respuesta a la pregunta que me hacías, sí, la nueva cédula es mucho más moderna, incorpora mayores datos biométricos, mayores sellos de seguridad, también un chip de información que nos ayudará a tener el tan preciado pasaporte digital, que eso nos podría también ayudar más adelante, Acevedo, a que podamos entrar a Europa sin necesidad de la visa Schengen, porque actualmente no lo hacemos debido a que nuestro pasaporte es muy antiguo, es el de la libreta, pero si se tendría acceso al pasaporte digital, que ya tiene estándares internacionales, la Unión Europea habría informado que el país podría acceder a ese beneficio. Y con respecto al voto electrónico, es muy necesario, a pesar de que nos dejó un trago amargo anteriormente, ahora más que nunca lo es, porque con la modificación de la Constitución para el 2032 se van a unificar las elecciones. ¿Y qué esto significa? Que el mismo día que vamos a votar por un presidente, lo vamos a hacer también por un senador, lo vamos a hacer también por un diputado, de igual forma por el alcalde, también por el regidor. Y eso
complica un poco el proceso. Imagínese usted si el conteo, después de que termine el proceso electoral, tarda 2 horas, ¿cuánto va a durar cuando ellos tengan más de 5 boletas electorales que comenzar a contar? Entonces, los instrumentos tecnológicos deben de ser utilizados. Y siempre he pensado que a nivel de un acto electoral el ser humano tiene intereses. Sin embargo, una máquina, un sistema tecnológico que te emita la contabilidad al final no tiene intereses personales, porque somos nosotros quienes simpatizamos por partidos. Jesús, quiero preguntarte breve sobre el plano internacional. Donald Trump, Putin, ese encuentro, ¿podría arrojar algo positivo? Bueno, el objetivo de Trump con el encuentro a Alaska era justamente terminar la guerra en Ucrania, que nos beneficiaría a todos, porque muchas veces nosotros entendemos que porque un país esté en guerra en Medio Oriente, esté en guerra en Europa, no nos afecta. Sin embargo, no vemos tal vez de qué depende nuestro país sobre ese estado. Entonces, el gran ganador de ese encuentro en realidad ha sido Vladimir Putin. ¿Y por qué? Bueno, el objetivo de Trump era finalizar la guerra. No se pudo, no se hizo ningún acuerdo que fijara la pauta de cuándo esa guerra podría acabar. Sin embargo, Trump sí se ajusta a la agenda de Putin. ¿Cuál es la agenda de Putin? Bueno, que Ucrania tenga que ceder territorio que no está siendo ocupada por los rusos para finalizar la guerra. También esto oxigena al gobierno ruso. ¿Por qué? Bueno, tenemos que recordar que Putin había sido recientemente calificado por la Corte Internacional como un criminal de guerra. Sin embargo, cuando nosotros lo vemos llegar a Alaska, vemos que Trump lo recibe con un desfile militar, vemos que lo recibe entre aplausos, vemos incluso que se monta en la Bestia, que es la limusina presidencial guardada para los aliados más cercanos a los estadounidenses o para los diplomáticos que necesitan tal protección. Entonces, actualmente no se pudo cumplir el objetivo que Trump esperaba en Alaska, con la reunión con Putin. La guerra en Ucrania todo arroja que seguirá y, bueno, Putin ya ganó relevancia en el ámbito internacional, que era lo que buscaba. Ok, estoy hablando con Jesús Rodríguez, él es politólogo. Jesús, no quiero concluir la entrevista sin tratar el tema del nuevo código. Bueno, habla de condenas, habla de 40, 60 años de reclusión. Quiero oír brevemente tu opinión con relación a esto. ¿Está de acuerdo con las modificaciones y la serie de cosas que vendrán? Claro, mira, nosotros como ciudadanos siempre vamos a entender que faltarían algunas cosas para el Código Penal, pero debemos de sentirnos orgullosos. ¿Por qué te digo esto? Nuestro Código Penal fue escrito en el siglo XVIII, es un Código Penal napoleónico y es imposible nosotros con un Código Penal del siglo XVIII que tenemos jueces del siglo XIX y estamos tratando de darle soluciones a problemas del siglo XXI. Es una analogía que no permitía que los procesos judiciales se lleven de la manera prudente. En nuestro nuevo Código Penal tenemos penas acumulativas de hasta 60 años. De igual forma, hay crímenes que están tipificados como el feminicidio, como el bullying. También se contempla actualmente hasta los sistemas Ponzi con un proceso que puede ser llevado a cabo de forma penal y ya no únicamente civil. La carrera ilegal, las motocicletas, también eso va a tener ahí su... Sí, tenemos muchas cosas y por eso es que te digo que nos deberíamos de sentir orgullosos, porque estábamos trabajando con un código penal del siglo XVIII, napoleónico, tratando de darle soluciones a problemas del siglo XXI. Entonces, muchas veces nosotros nos sentíamos consternados por casos crueles que veíamos en la televisión, pero que tenían multas hasta de 100 pesos, de 1000 pesos, y obviamente era porque en 1890, en 1880, una multa de 100 pesos, una multa de 1000 pesos era un dineral. Hoy en día, ¿qué serían 1000 pesos para un crimen? ¿Qué serían 1000 pesos para la muerte de una persona? Bueno, Amnistía Internacional expresó su descontento por la exclusión de las causales, Jesús, de las 3 causales. Sí, las 3 causales han sido un tema que siempre fueron
como esa estocada para que el Código Penal no pudiera aprobarse. Sin embargo, como mismo decía Pacheco en la Cámara de Diputados, que ha sido uno de los que siempre ha estado a favor, lamentablemente no se contaba con votos en ese momento para que fueran incluidas y no tuvieran ningún tipo de penalidad. Nosotros, por un tema como este, no podíamos dejar de quitarle las luces al nuevo Código Penal. Al final, nosotros tenemos una necesidad, y es que necesitamos un sistema judicial que esté adaptado a los nuevos tiempos. Si a mí me preguntaran si preferiría el nuevo Código Penal sin las causales o el anterior que teníamos, obviamente voy a preferir este, porque por lo menos sé que los crímenes que se presenten ante esos jueces y que vayan a ser evaluados con las debidas pruebas que deben de presentar el Ministerio Público y todas las partes, van a tener una mayor sanción. Y así ya no nos tenemos que sentir consternados cada vez que vemos un caso muy cruel, pero que lamentablemente por ese código napoleónico no podía ser sentenciado con una pena máxima. Jesús, debemos concluir, y debo decir que Jesús, además de politólogo, estudioso de la historia local, nacional e internacional, está ligado al mundo de la agrimensura. Te quiero entonces preguntar, ¿quiénes, por ejemplo, utilizan este servicio? ¿Un agrimensor, una persona puede vivir de esto? ¿Esto es costoso? Quiero al final hacerte esta pregunta también. Bueno, los equipos son costosos, obviamente, pero como carrera técnica entiendo que sí, los jóvenes deberían de motivarse porque a veces no todos los ciudadanos debemos de ser licenciados. Aquí existe una cultura del licenciado en la que si yo no acudo a una universidad tal vez a obtener esa licenciatura me siento menos que los demás, pero hay buenos técnicos que te ofrecen un gran margen en el mercado laboral. Entre ellos también está la agrimensura, está la refrigeración actualmente, pero en el caso mío, que como me decías anteriormente, me ves en algunos videos ofreciendo detalles de agrimensura, es por mi hermana y su pareja que actualmente tienen un negocio de agrimensura y tasaciones en el que ellos han podido trabajar con diversos clientes y sí, se genera bien y creo que cualquier joven con deseo, dedicación, esfuerzo puede avanzar en esa carrera y obtener los resultados que espera. ¿Cuándo uno debe usar el servicio del agrimensor? Claro, ¿En bueno, qué momento es? sí, mira, si tú por ejemplo tienes un terreno que actualmente no conoces los linderos que posees, necesitarías un replanteo, ahí tú puedes utilizar el agrimensor. Si vas a comprar algún inmueble también y necesitas confirmar que todo esté bien, puedes utilizarlo para que te hagan la investigación necesaria. Puedes utilizar el agrimensor para diversos procesos. A nivel de tasaciones, que ellos también se dedican a eso, puedes utilizarlo cuando estás interesado en vender o en comprar una propiedad. En vender porque tienes que hacerlo en un precio justo, en el que los ciudadanos cuando acudan a ver la propiedad sientan que pueden pagar ese servicio, y como comprador para que no te estén vendiendo algo mucho más caro. Entonces hay diversos procesos en los que nos vemos inmersos y necesitamos siempre la asesoría de un agrimensor o de un tasador. Si alguien ya al final, Jesús, quiere medir un terreno, tener una comunicación con usted o con su familia, ¿están ustedes en las redes o algún contacto específico? Claro, Rodríguez Taveras Agrimensura y el número de teléfono que es el 829-330-9020. Ahí pueden escribirle, vamos a brindar asistencia, pueden expresar qué tipo de asistencia técnica necesiten y con el mayor gusto del mundo van a recibir el trato personalizado. 10 segundos, NASA, concédeme, por favor. Se habla que la calle El Sol la quieren posiblemente convertir en peatonal. Quiero oír tu opinión breve, Jesús.
Claro, es justamente en esa parte de la remodelación del centro histórico de la ciudad. Se quiere lograr algo similar a lo de la Benito Monción, que es peatonal, pero también tiene todo el cableado de forma subterránea. Supuestamente la inversión está pautada para comenzar en el 2026. Podemos ver cómo el centro histórico ha ido siendo remodelado por parte. Tenemos la primera etapa, que es la Benito Monción, la segunda etapa con la restauración del Hotel Las Mercedes y, como decías, también vamos a tener la Calle del Sol. Bueno, ¿tú estás de acuerdo? Claro que sí, Ok. siempre que sea en avance y en beneficio para los ciudadanos, entendemos que es una obra de valor y que podremos disfrutar. Y qué mejor que poder caminar por ese centro histórico de forma pacífica, tal vez sin tanto bullicio, sin tanto tránsito, en aras de poder tener un área de recreación con nuestra familia. Hay quienes sostienen que, bueno, si la calle del Sol la convierten en peatonal, ahí es que los tapones se van a incrementar. Pero bueno, veremos. Agradezco la presencia de Jesús Rodríguez, politólogo, un joven con mucho conocimiento, es una biblioteca, maneja todos los temas. Agradezco a Jesús que siempre viene a orientarnos aquí al programa, a la entrevista. Gracias. Pausa, regresamos. Oye.